Alabe al Señor fuerte, hermano, que es para Él. Denle la gloria y la honra a Él. Muchas gracias, hermano. Pueden sentarse. Bien, hermanos, vamos a reverenciar la palabra de Dios. Busquen Salmo 47, del 1 al 10. Yo leo la primera y ustedes leen la segunda. ¿Están listos? Salmo 47, del 1 al 10. Pueblo todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblos del Dios de Abraham. Son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Amén, Señor. ¿Quién desea continuar alabando al Señor en esta mañana? Amén. Y estamos agradecidos con el Señor porque no solamente estamos aquí en su casa, pero estamos aquí, estamos saludables para la gloria del Señor. Estamos aquí, estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Y si se quieren poner de pie, se ponen de pie. Si se quieren quedar sentados, se quedan sentados. Pero donde quiera que usted esté, en cualquier posición, que su corazón esté alabando al único que se merece toda la gloria y todo el honor, Señor Jesucristo. Amén. Tú le dices al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos hiciste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Con un propósito, en tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti y te cantaré. Con júbilo vendré a ti y te adoraré. Yo quiero ser, Señor, un adorador.
santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser Un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Queremos ser adoradores, Señor, en espíritu y en verdad. Quien en esta mañana dice, Señor, yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Amén. Conociendo la verdad que solamente tú eres Dios. Señor, sabemos que tú eres un Dios vivo, que eres un Dios fiel, que eres un Dios personal con nosotros, que nos conoce todos los pensamientos, todos nuestros deseos, todo lo que nos rompe el corazón. Tú los conoces, Señor. Tú nos conoces en nuestra intimidad. Y sabemos, Señor, que podemos confiar en ti, porque tú eres un Dios que tiene la victoria. Señor, en esta mañana cantamos, así eres tú, Señor. Te adoramos, te alabamos, porque así eres tú. Porque tú eres un Dios fiel. Porque tú eres un Dios que abre caminos. Porque tú eres un Dios de milagros. Así eres tú, Señor. Y te alabamos por todo lo que tú eres. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te alabamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos,
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, Te adoraré y te alabamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 Así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Que no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Abres caminos, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Bien, hermano, adoraremos a nuestro Dios también mediante las ofrendas. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos regalas. Gracias por este tu día, Señor, porque podemos encontrarnos aquí en tu casa.
Gracias, Señor, porque te hemos podido alabar por medio de estos cantos, Señor. Y ahora, Dios mío, te ruego y te pido que tú seas también con cada iglesia reunida en tu nombre en este día. Que tu bendición sea con ellos también, Dios mío. Te ruego y te pido, Dios mío, por el resto de este servicio, que tú permitas que también sea de bendición. Y la ofrenda que hemos de recoger sea de tu agrado, Señor, y sea para el uso de tu obra. Bendice a cada dador y a aquellos que no pueden dar, bendíceles también. En el nombre de Jesús. Amén. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Tú siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Sí. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro. Capítulo 1. Y leemos allí la palabra. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo,
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para vosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado. El Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Padre, gracias porque podemos estar aquí en tu casa. Gracias porque podemos continuar esta serie de mensajes sobre la vida de Pedro y lo que tú hiciste con él, Señor. Y gracias porque la bendición que ha sido para cada uno de nosotros y para cualquiera, Señor, que esté metido dentro del molde religioso y que tú lo quieras sacar de allí, Señor, para hacer una vida fructífera, una vida, Señor, de comunión, una vida, Señor, libre de apariencias y con un corazón digno y verdadero delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una de las cosas lindas que Dios hace con una vida es que no solamente lo saca del pecado y lo restaura, sino también lo usa para bendición de otras personas. O sea, nosotros todos podemos hablar y podemos decir de que un día fuimos salvos, amén. Pero no solamente es ser salvo, sino que cómo Dios está usando nuestra vida, nuestra salvación, cómo Dios está usando esa relación que tenemos con Él para bendecir a otros y para ayudar a otras vidas que no tienen la salvación que tú tienes. Y eso es algo que ocurrió en la vida de Pedro, cuando una persona verdaderamente tiene una conversión, cuando una persona verdaderamente tiene una entrega al Señor, cuando una persona verdaderamente da fruto de vida eterna a aquellos que le rodean, pues indudablemente hay momentos cuando las otras personas a su alrededor son bendecidas y son ayudadas. Y ese es el caso de Pedro, que lo hemos visto en todo un progreso, desde el momento en que el Señor resucitó, que le dijo a aquellas mujeres que le avisaran a los discípulos que Jesús había resucitado, y hace un énfasis especial en la persona de Pedro, le dicen y a Pedro, ¿verdad? Y hemos visto a Pedro, pues, negando al Señor, lo hemos visto siendo perdonado por el Señor también, lo hemos visto arrepintiéndose, lo hemos visto, ¿verdad?, en una restauración de su vida, Juan 21, lo hemos visto predicando, o sea, es un progreso muy grande en la vida de este siervo. Lo hemos visto predicando y en Pentecostés, después de Pentecostés, y convirtiéndose 3.000 personas, después 5.000 personas. Lo hemos visto, ¿verdad?, como en los últimos capítulos que vimos, hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos, que estuvimos predicando, pues ya el capítulo 7 en adelante es el ministerio de Pablo, ya Pedro se queda en stand-by, pero hasta el capítulo 7 estuvimos viendo la vida de Pedro, el ministerio de Pedro en Jerusalén, cómo Dios lo usa, cómo Dios lo lleva a la cárcel, cómo es librado de la cárcel, cómo pasa tantas cosas, ¿verdad?, que van formando su carácter, va formando su vida, va haciendo que este Pedro no sea un humilde carpintero, un hombre sin letras, que es lo que quiere decir la palabra laico, sin letras, sin preparación, analfabeto. Eso es lo que quiere decir la palabra laico, no se debe decir laico, porque quiere decir analfabeto. Así que era un hombre sin letras, pero sin embargo Dios
lo usó para llegar a ser el gran apóstol Pedro y aquí vemos ahora la obra maestra de Pedro. Primera y segunda de Pedro ya son la obra maestra de Pedro. Vemos a este hombre escribiendo epístolas, cartas, para alentar a los cristianos de Roma y las ciudades circunvecinas, porque venía una gran persecución contra ellos. Es decir, que este líder no solamente lo vemos en Jerusalén y entre los judíos, y luchando allí con los judíos y con la sinagoga de aquellos, ¿verdad?, que eran prosélitos, sino ahora lo vemos extender su ministerio a todos los expatriados, a los que estaban fuera, a los que estaban en Roma, en los países gentiles, personas que nunca, jamás hubieran sido consideradas por él si, hermano, no hubiera tenido aquella experiencia de la llenura del Espíritu de Dios y aquella experiencia de conocer al Cristo vivo y resucitado. Amén. Entonces está Pedro allí predicándole, y ahí viene el encabezamiento de la epístola. ¿A quién es esta epístola? No es a los judíos conservadores de Jerusalén, es a los expatriados, a los que están dispersos en todos estos lugares, en todos estos países. Y usted dirá, bueno, ¿no era Pablo el apóstol a los gentiles? Bueno, una de las cosas que tienen los grandes hombres de Dios es que complementan su ministerio, ¿verdad? Y ellos no eran un estorbo el uno para el otro, sino que se cree que en ese momento Pablo no estaba allí en Roma y Pedro toma, ¿verdad?, el liderazgo para alentar a los cristianos de Roma en los tiempos de Nerón, cuando Nerón quemó la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Venía una persecución muy grande. Los cristianos iban a ser puestos como antorchas en las calles, humeando, para alumbrar, para que los romanos pudieran caminar. Venía algo horrible y era necesario que hombres como Pedro se levantaran para alentar la grey de Dios y para ayudarle y para fortalecerlo y hacerles entender que el llamamiento y la vida de ellos no era en vano, sino que Dios estaba con ellos y Dios les estaba guiando. Amén. Encontramos allí varias enseñanzas interesantes que queremos en esta mañana, en el nombre del Señor, compartir con ustedes. Pero una de las cosas más lindas que vemos, bueno, es la situación que más o menos hemos descrito en esta introducción, el hecho de que venía esta persecución y que se menciona, dice, a Silas y a Marcos junto con Pedro, en 1 de Pedro 5:12, de modo que Pablo debe haberlos dejado y viajado a España. Creen muchos que en ese momento Pablo estaba viajando a España con otros compañeros. Nerón quemó a Roma en julio y empezó la persecución en octubre. O sea, esa persecución férrea que vino contra los cristianos. O sea, era necesario alentar, fortalecer a aquellos cristianos que iban a ser masacrados. ¿Y quién lo iba a hacer? Sino el líder principal de Jerusalén, aquel a quien el Señor le había dicho, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Aquel que había andado con Cristo, aquel al cual el Señor le había entregado las llaves del reino, aquel, ¿verdad?, que había tenido una experiencia sublime, única, impactante con el Señor Jesucristo. Era el que ahora escribía esta primera epístola y una segunda epístola para alentar a los cristianos de Roma. El tema principal de la epístola es gracia. La palabra principal de la epístola es gracia. Y gracia es el favor no merecido de Dios con nosotros. Es la palabra que más se repite, es la palabra que más se desglosa, es la palabra que el apóstol Pedro
quiere que quede en la mente y el corazón de sus lectores. La gracia de Dios es suficiente para fortalecer tu vida, para ayudar tu vida en cualquier prueba que tengas que pasar. La gracia de Dios es abundante para que tú puedas sobreponerte y tú puedas ir adelante en la prueba o en la lucha que tengas que pasar. El objetivo de Pedro es testificar de la suficiencia de la gracia de Dios. A Pedro lo arrestaron, lo sometieron a juicio después de escribir la primera carta y la segunda la escribió mientras esperaba la ejecución. Segunda de Pedro 1, 13 al 21. No estamos leyendo todos estos versículos porque no nos alcanzaría el tiempo para todo lo que queremos decir que tenemos en esta mañana, ¿verdad? En otras palabras, las dos cartas juntas enfatizan los peligros que enfrenta la iglesia. Satanás podía venir como un león para devorar la persecución. O como una serpiente para engañar con falsa doctrina. Satanás es un mentiroso y un homicida, dice Juan 8:44. El cristiano puede estar seguro de que la gracia de Dios lo sacará adelante en medio de las feroces pruebas y su conocimiento de la verdad vencerá a los falsos maestros que se levanten en la iglesia. Segunda de Pedro 2. Estas palabras resumen las dos cartas, primera de Pedro, gracia, y segunda de Pedro, conocimiento. Pedro nos insta a crecer tanto en la gracia como en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir que indudablemente hay dos epístolas aquí que son parte de las Escrituras, que indudablemente fueron reconocidas como parte de la inspiración divina de las Escrituras porque cumplían todos los requisitos que tenían que tener las Escrituras al ser parte del canon de las Escrituras y que indudablemente como palabra de Dios tienen un objetivo importante en la vida de la iglesia. Ahora, primera de Pedro capítulo 1 tiene tres aspectos importantes, que es lo que queremos centrarnos en esta mañana. Tiene tres aspectos importantes. Dijimos que la palabra principal era gracia, ¿verdad? Era la palabra gracia. Y con esa palabra gracia nos vamos a quedar para entender el hecho de que en la gracia de Dios, aquellos cristianos que iban a pasar pruebas muy grandes y persecuciones muy grandes, que iban a ver sus hijos quemados en la hoguera y que iban a ser echados a las fieras en el circo romano, supieran que la gracia de Dios es abundante aún cuando sufrieran estas cosas. Y el primer punto que el apóstol Pedro quiere compartir con ellos es un punto que tiene que ver con la esperanza. Vivir en la esperanza. Vivir en esperanza, porque si usted pierde la esperanza, es mejor que se muera, ¿verdad? Usted tiene que vivir siempre en esperanza. Amén. Todo el mundo tiene que tener esperanza de que el hijo que es desobediente va a cambiar y va a ser más obediente, ¿verdad? De que el matrimonio se va a llevar mejor, de que, no sé, cuál sea su problema, de que los estudios los vas a poder pasar, en el caso de los jóvenes, ¿verdad? O sea, si tú te ahogas antes de pasar el río, entonces ¿para qué? ¿Verdad? Entonces ¿para qué luchar? ¿Verdad? Dice la psicología que lo que nos hace feliz no son las metas, porque las metas se frustran y usted pone otras metas más. Lo que nos hace feliz es el camino, durante el camino, que nosotros aceptamos o rechazamos para alcanzar esa meta. ¿Ok? Así que ahí se lo dejo de tarea, ¿no? Durante el camino, ¿qué aceptamos o qué rechazamos para alcanzar esa meta? Eso es lo que nos hace feliz. Eso es una de las cosas que nos hace feliz. Entonces, es necesario, pues, nosotros tener esperanza. Si no somos personas con esperanza, si no somos personas con metas, si no creemos que Dios va a desaparecer el coronavirus
entonces ¿para qué vamos a orar? ¿Verdad? Si no sabemos que Dios es un Dios de sanidad, ¿para qué vamos a orar por el enfermo? Si no tenemos, ¿verdad?, la seguridad de que Dios es un Dios de milagro, entonces ¿para qué vamos a orar para que Dios cambie las situaciones? No, tenemos que tener esperanza. La esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Y esto es algo que el apóstol Pedro está sembrando en la vida de aquellos hermanos. Dice, primeramente, ¿a quién va dirigida la carta? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Poncio, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Así que la carta va dirigida a todos los expatriados, a todos los que habían salido de la patria, probablemente judíos, muchos de ellos, pero que se encontraban en países de gentiles y personas que habitaban allí también, ¿verdad? Dice que elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No voy a entrar en el tema de elegidos según la presencia de Dios, porque ahí hay un sermón solamente en esa expresión, ¿verdad? Pero estas personas a las cuales él está dirigiendo la carta eran hijos de Dios. Eso es lo que está tratando de decir, ¿verdad? Eran hijos de Dios. Personas que en la mente de Dios fueron escogidas desde antes de la fundación del mundo. Personas que de verdad tenían una salvación y eran hijos de Dios, ¿verdad? Y, o sea, que la carta va dirigida a ellos. Ahora dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahí quiero detenerme. Dice que el Señor nos llamó a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora yo les pregunto, ustedes que llevan ya más de 2 meses escuchando sermones con respecto a Pedro, ¿qué dijimos al principio que había cambiado la vida de Pedro? ¿Cómo fue que Pedro llegó a cambiar de ser un religioso fanático a ser un hombre de Dios que experimentaba el poder de Dios en su vida? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que lo hizo diferente? Lo primerito que sucedió fue la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera pasado nada en la vida de Pedro. Amén. Porque dice que en la resurrección de Cristo, aquellas mujeres le dijeron, el ángel le dijo a las mujeres y a Pedro, ¿verdad? Díganle a los discípulos que le ha resucitado y a Pedro. Entonces, la noticia de la resurrección es lo que impacta la vida de Pedro. Pero no quedando solamente ahí, en Juan 21, el Cristo resucitado, diga conmigo, el Cristo resucitado va y se relaciona vitalmente con él. Amén. Entonces, el Cristo resucitado va y se relaciona con Pedro y le pone un pescado a asar y le enseña que en la vida hay que depender de Dios. Y no es para donde tú tires la red, ni las horas que estés pescando, sino la dependencia que tienes que tener de Dios, la que va a hacer que tú seas una persona de éxito o de fracaso. Amén. Entonces, esta persona, este Pedro, es tratado por el Espíritu Santo de una manera especial y Dios le va enseñando que la relación con el Cristo resucitado es la que va haciendo que su vida va creciendo y creciendo. Pues mire, él ahora comparte esto con sus lectores. Él ahora comparte esto con aquellos que estaban expatriados. Comparte con los de Poncio, los de Bitinia, los de Asia. Y le dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. A Pedro le gusta la palabrita renacer.
¿Te gusta esa palabra? ¿Sí o no? Es una gran palabra. Porque renacer habla de una conversión. Amén. Habla de una conversión genuina. No es decir yo soy cristiano y levantar la mano y yo acepté a Cristo. No, aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de conversión. Estamos hablando de que tu vida, tú puedes hablar de un antes y un después en tu vida. ¿Verdad? Estamos hablando de una experiencia real con Jesucristo en la cual el Señor te enseñó a perdonar a tus enemigos, a controlar tu genio y a saber que lo tuyo, lo que no es tuyo, no se coge. Una vida en la cual Dios te está enseñando y te está mostrando, ¿verdad?, su gracia y su santidad. Si usted puede hablar de un antes y un después en su vida, usted está convertido. Si usted no puede hablar de un antes y un después, lo siento, no te vista, pero porque no va. Usted tiene que convertirse a Cristo. Amén. Y esto es lo que Pedro está tratando de enseñarle a estos hermanos. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Diga conmigo, renacer. Renacer para una esperanza viva. El que ha renacido tiene una esperanza viva en el Señor. El que ha renacido no tiene por qué vivir igual que los otros muertos espirituales que no tienen esperanza de nada y que su Dios es el dinero solamente. El que ha renacido tiene una esperanza viva en el Señor. Amén. Y nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿conecta este pasaje con el otro? ¿Sí o no? Dice que avísenle que Él resucitó de los muertos y especialmente a Pedro. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección, dice el apóstol Pablo después, el poder de la resurrección nos hizo levantar a nosotros, ¿verdad? De una vida de pecado, nos hizo levantar a una vida nueva en Cristo. Amén. Entonces la resurrección, el poder de la resurrección está conectado a la vida cristiana que usted lleve hoy y a la relación que usted tenga con el Señor hoy. Pero se da cuenta que nadie puede ser cristiano si no ha experimentado el poder de Dios en su vida. Nadie puede ser cristiano si no ha experimentado a un Dios poderoso, que es el que transforma, que es el que cambia, que es el que va regenerando en nosotros y haciéndonos otra persona. Es imposible. Es imposible ser cristiano y tener el gozo del Señor si usted no tiene el poder de Dios en su vida. Es imposible. Viene a ser un religioso. Los religiosos no creen ni en la ropa que traen puesta, hermano. No creen en nada. El religioso sabe que tiene que hacer cosas para ser feliz. Porque si no viene a la iglesia, y si no hace esto, y si no hace lo otro, y si no hace lo otro, no es feliz. Tratan de ganar felicidad con obras. Pero es muy diferente al Hijo de Dios. El Hijo de Dios se goza en el Señor. El gozo es algo que se produce, es algo que se mueve, es algo que te llena en el Señor. Tú no tienes que hacer nada, sencillamente obedecer. Serle fiel. Buscarle todos los días. Amén. Y el gozo se va produciendo, el gozo se va levantando, el gozo te va inundando tu vida, porque tú sabes que todos los días, que cuando tú cierras tus ojos y empiezas a hablar con Él, Él está ahí para oírte. Entonces, eso es algo que solo Dios puede hacer, ¿verdad? Y eso lo había experimentado Él, y esta esperanza, Él quiere que estos hermanos la tengan bien clara en su vida. Amén. Vivir en esperanza. Vivir en esperanza significa vivir dependiendo de la gracia de Dios y dependiendo de las cosas que Dios va a hacer. Porque ese creyente tiene una esperanza viva, pues puede depender en su Salvador Jesucristo. Esta esperanza no solo es viva, es una esperanza duradera también, dice los versos 4 y 5. Y está reservada en los cielos
donde no se puede podrir, o sea, es incorruptible. La esperanza tuya es incorruptible. Dile al que está a tu lado, tu esperanza es incorruptible. Tu esperanza es incorruptible. Lo que tú tengas aquí en la tierra se puede corromper. ¿Verdad? Se puede corromper. Yo hablaba en estos días con una persona que tiene ciertas cosas, tiene 2 casas y preocupado, ¿verdad?, por sus hijos. Ya está viejo y lo mandaron a vender las casas, todavía no se ha muerto. Y eso lo dañó. O sea, usted, todo lo material y todo lo que hay en esta vida, en algún momento va a heder. ¿Sí o no? Porque lo único que no es corruptible es lo que está en el cielo. Todo lo demás va a dar peste. Todo lo demás se va a corromper. La única herencia que es incorruptible es la que está en el cielo. Y de alguna manera, ¿verdad? Usted en la vida va a experimentar esto. Porque la única herencia incorruptible es la que está en el cielo. Dice el apóstol Pedro, dice, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Amén. Esta es una esperanza que no solo es viva, sino que es duradera, reservada en los cielos, incorruptible, o sea que no se contamina, ni pierde su belleza y su deleite. Pero no solo es una esperanza reservada, el creyente también es guardado como un soldado por el Señor. Dice que somos guardados por el poder de Dios debido a la fe que hemos depositado en Él. La seguridad eterna no se basa en la fe de los hombres, sino en la fidelidad a Dios, de Dios a nosotros. Es decir, que somos guardados, dice ahí la palabra, por el poder. Verso 5, que sois guardados, ¿qué? Por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué está hablando Pedro aquí en este encabezamiento de la epístola? Está hablando de la resurrección de Cristo y está hablando del poder de Dios. ¿Qué cosas son esas? Son la experiencia de su vida propia. ¿Usted cree que si él hubiera seguido tirando las redes aquellas llenas de huecos, hubiera podido impactar al mundo hasta el día de hoy, 2000 años después? Pero él experimentó la resurrección de Cristo y el poder de Dios. Y esa era su filosofía de ministerio. Eso era lo que él creía y lo que él predicaba, ¿verdad? Aquellas cosas que habían sido grandes para él es las que él está compartiendo. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para nosotros, preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, que hay una seguridad eterna. Amén. Hay una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una seguridad eterna. Hay una bendición de Dios. Amén. Dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación. Dios te salvó desde el momento que creíste. Tienes vida eterna desde el momento que creíste. Pero usted no está experimentando esa vida eterna a plenitud hasta que esté con el Señor. Aquí solamente estamos, como yo digo, tenemos un probadito, ¿no? Como cuando alguien compra una colada y no alcanza para todo el mundo y todo el mundo coge un poquito, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es un ñin, un probadito de lo que va a ser la vida eterna. Amén.
de lo que es el poder de Dios y de lo que es el cielo. Entonces, solamente lo que tú estás probando aquí es el camino y es la forma para ser salvo. Pero esa salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y cuando esa salvación se manifieste para tu vida, cuando tú veas el trono de la gracia de Dios en el cielo abierto para ti y los brazos de Jesucristo abiertos para decirte: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, es cuando tú vas a ver lo que es la salvación que estás experimentando hoy, es cuando vas a ver lo que es la salvación y lo que representa esta salvación que el Señor Jesucristo ha preparado para ti. Mientras tanto no lo vas a saber. Mientras tanto solamente estás creyendo lo que Dios puede hacer, creyéndolo como Dios te va a manifestar. Pero en ese momento te vas a dar cuenta de lo grande que es esta salvación, de lo grande que es esta salvación, de lo grande que es el poder de Dios con tu vida, que te ha cuidado, que te ha guardado por años para que no te apartes de Él y para que puedas ser fiel y puedas servirle todos los días hasta que estés delante del trono. Entonces, el apóstol Pedro está enseñando aquí a estos creyentes esta gran verdad, y es la verdad de la esperanza viva que tenemos en el Señor. Ahora, hay otro aspecto que él está enseñando también, y comienza en el verso 13 a hablar de la santidad. Noten el verso 13, no podemos ir todos los versículos, pero vamos al otro aspecto que él está sembrando en estos creyentes, porque como él había experimentado el poder de Dios en su vida, como él había experimentado el hecho de que Dios resucitó, Cristo resucitó, y Cristo le daba el poder de él para su vida, pues él podía hablar de una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y podía hablar también de un llamamiento a una vida santa. Digan conmigo, santa. Digan conmigo, una vida santa. Estaba hablando podía compartir con ellos lo que era una vida santa en el Señor. Note el verso 13 que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y velad, y esperad por completo en la gracia que os será dada, os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la palabra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Una de las cosas que tenemos que saber en nuestra vida cristiana es que estamos en tiempos
cuando a la gente no le conviene oír hablar de Cristo. Acuérdense que a Jesús lo mataron, eso lo dijimos la semana pasada, porque no le convenía las cosas que Jesús estaba predicando. El viernes el hermano nos trajo un buen sermón, ¿verdad? Y ahí el segundo sermón que trae sobre el monte, el sermón del monte. Y aquellas enseñanzas de Jesús eran tan fuertes que la gente no las quería metabolizar. Pero eso es lo mismo que pasa el día de hoy. Es lo mismo. Eran tan fuertes que lo mataron. A este hay que quitárnoslo de arriba. Porque te está diciendo que cada vez que tú miras a una mujer estás adulterando en tu corazón. Y este está diciendo que hay que pagar impuestos. Imagínense nosotros que declaramos, aquí nadie puede comprar casa porque todo el mundo declara pérdida. Te ves la gente que ganan $40,000 y tienen $38,000 de pérdida. Y digo, bueno, ¿y con qué viven? Pero el IRS es tan bueno que nos manda... O sea, no, yo creo que no tienen dinero para mandar a revisar los taxis de todo el que dice eso, ¿no? Porque todo eso son horas de trabajo que le cuesta a ellos. Entonces, Jesucristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Hay que pagar impuestos. Que guste o no te guste. Entonces la enseñanza de Jesús es tan fuerte que a la gente no le gusta. Que a la gente no le gusta. Entonces, a este Jesús hay que eliminarlo. Hay que ponerlo en una cruz y que se vaya. Pero no sabían que al tercer día él iba a resucitar. Y no sabía que iba a volver con poder y gloria, porque volvió en el espíritu y en la mente de todos sus discípulos. Amén. Para predicar y para dar palabra de vida a este mundo completo. A la gente hoy le interesa un Cristo devocional. Un Cristo devocional. Mientras usted está hablando de que Dios es bueno y que Dios tiene poder y que Dios te sana y que Dios te libera, eso le encanta a todo el mundo. Hay iglesias que no se predica de otra cosa que de eso. ¿Usted sabía eso? Se pasan los 52 domingos del año hablando del mismo tema. Pero quiero decirle, eso es parte del Evangelio, pero no es todo el Evangelio. Yo creo en un Dios poderoso. Yo creo en milagros. Yo creo en la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que si Dios le da el don de lengua a alguien, que se lo dé. Porque Dios es Dios y aquí hay personas en la iglesia que tienen don de lengua. Pero no quiere decir que porque lo tengan tienen que estar hablando lengua, haciéndose, pintándose delante de todo el mundo. No, si la Biblia dice que no tiene intérprete que cae. Yo creo en los dones del Espíritu Santo, porque yo no puedo negar la Biblia. Si yo niego los dones del Espíritu, estoy negando la Biblia, hermano. La Biblia en ningún lugar me dice a mí que esos dones eran para aquel tiempo y que no son para hoy. Búsqueme un versículo que me lo pruebe. Al contrario, lo que la Biblia te enseña es que son para fortalecimiento y para desarrollo del pueblo de Dios. Pero eso no le conviene al sistema religioso. Eso no le conviene al sistema religioso. ¿Usted sabe por qué? Pues cuando se levantan cristianos llenos del Espíritu Santo y cristianos que quieren orar y cristianos que quieren ayunar y que quieren buscar de Dios, entonces a los que están encima de ellos, a sus propios líderes, no les gusta.
porque ellos fueron criados en un sistema religioso, ellos son formados por un sistema religioso y no han experimentado el poder de Dios en su vida. Entonces, sencillamente no les gusta. Pero una de las cosas que tenemos que aprender, como las aprendió Pedro también, que Cristo no es para los altares. Diga conmigo, Cristo no es para los altares. Cristo es para llevarlo en el corazón. Cristo es para llevarlo en la vida diaria, suya y mía, constantemente. Y una de las cosas que no acepta el sistema religioso es que nosotros estemos creyendo y estemos experimentando a un Cristo vivo, a un Cristo transformador, a una esperanza de vida en el corazón de cada uno de los creyentes. Pero una de las cosas que también es parte del Evangelio es obedecer a la palabra de Dios. Y esa es difícil, esa es dura, esa no le gusta a nadie. Pero el obedecer la palabra es parte del Evangelio también. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser tan espirituales que ignoremos la palabra. A mí luego hay personas que vienen y me dicen, no, porque Dios se me reveló, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Y yo digo, bueno, todo lo tienes que pasar por el filtro de la palabra. Cuando yo escucho visiones o escucho cosas que Dios ha dado que no están aprobados por la palabra, para mí no tienen valor ninguno. Es que a la persona se comió unos frijoles y le cayeron mal. ¿Por qué? Porque la palabra es la que tiene que regir nuestra vida. La palabra es la que tiene que dirigir nuestra vida. Y la palabra es la que nos enseña. ¿Nos enseña qué? A vivir en santidad. Entonces, no podemos ser, o sea, usted no me puede decir a mí que usted es tan buen cristiano y tan lleno del Espíritu Santo que usted ande haciendo cosas malas por ahí. En esta semana me llamó una hermana muy atribulada y me contó de cosas negativas que habían pasado. Yo le dije, hermana, no se desanime, porque no empieza a ver las situaciones diferentes. Si yo veo el error de mi hermano y la falta de santidad de mi hermano, y le doy maquinación a eso, mire, eso lo puede usar el diablo para destruir mi vida. Mi vida y mi relación con Dios no depende de lo fiel que sea usted, sino de lo fiel que es Dios. Porque cada vez que yo hago relación profunda con una persona, descubro que es más pecador que lo que yo pensaba. ¿Sí o no? Pero igual le pasará a él o a ella. Descubrirá lo mismo en mí. Porque entre más usted conoce a una persona, más conoce los defectos de esa persona. ¿Sí o no? Ojalá también sepamos valorar las virtudes de las personas, no solamente los defectos. Amén. Pero lo que le quiero decir es que nuestra vida depende de Cristo y de la santidad de Cristo y de lo fiel que es Cristo. Amén. Y la vida suya y la vida mía y la vida de cualquier creyente tiene que traducir lo que nosotros predicamos. Y la santidad es algo que no le gusta al sistema.
La santidad es algo que no le gusta. ¿Por qué? Porque queremos tener a Cristo en los altares. Él está ahí, mira qué lindo. Él está ahí. Mira, vamos a imaginarnos que esto es Cristo, ¿verdad? Las dos tablas esas que están ahí. Vamos a imaginarnos un símbolo del cristianismo, pero vamos a imaginarnos que Él está ahí. Pero de que esté ahí, a que vayas a tu casa o a tu vida y te diga las cosas que están equivocadas y que tienes que cambiar, eso es otra cosa. Eso no me gusta. Eso no me gusta. La gente dice, ay, a mí me gusta este pastor. O a mí me gusta el otro pastor. Porque me motiva y me ayuda a vivir. Bueno, una de las cosas que hace el pastor es motivar. Pero cuando el pastor empieza a predicar la palabra y empieza a predicar santidad, no hay mucha gente que digan, me gusta este pastor. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse. Porque quieren seguir en la iglesia y viviendo como mundanos. Quieren seguir en la iglesia y viviendo como mundanos. Yo escuchaba, ¿verdad? En los cánticos del devocional de hoy, me llamaba la atención a ese versículo, ¿verdad? Dice, yo quiero ser un adorador. Y eso fue lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana. Dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren en espíritu y en verdad. Hay muchos adoradores, pero no hay muchos que sean en espíritu y en verdad. Usted puede decir que es un adorador. Cualquiera puede decir que es adorador. Las iglesias probablemente dicen que están llenas de adoradores. Pero el Señor dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Padre está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Esos son los que le interesa a Él. Los demás están ahí en la congregación. Los demás son parte de la congregación. Pero el Padre está buscando los que le adoran en espíritu y en verdad. El Padre está buscando los que le adoran en espíritu. Y si su espíritu no conecta con el trono de la gracia de Dios, usted está balbuceando una canción. Pero usted no está en espíritu conectado con el trono de Dios. Porque el Padre busca adoradores en espíritu. En espíritu es que tu espíritu se conecta con el espíritu de Dios. Para darle a Él la honra y darle la gloria. Si eso no ocurre, perdone, pero usted no es un adorador. Ahora, ¿qué es un adorador en verdad? Un adorador en verdad es una persona que adora según la palabra, porque esta es la palabra de verdad. Cuando un adorador se sale de la palabra, como iglesias por ahí que empiezan a menear la colita y a bailar reggaetón dentro de la iglesia. Hello. La adoración tiene que ser en verdad, controlada por la verdad de Dios. Si no está controlada por la verdad de Dios, váyase a un club, porque es lo mismo que usted está haciendo en un club que en la iglesia. La adoración tiene que estar controlada por la verdad. La adoración tiene que ser en espíritu, que tu espíritu conecte con Dios. Pero tiene que también ser en verdad, para que la verdad de la Biblia esté controlando la adoración. La verdad de Dios esté controlando la adoración. Si no, te está ofreciendo fuego extraño, como los hijos de Eliú. De modo que la Biblia controla nuestra vida personal. La Biblia nos hace a nosotros cristianos obedientes. La Biblia nos hace a nosotros personas que de verdad están viviendo una vida de obediencia al Señor. Y eso es lo que el apóstol Pedro está queriendo enseñar. Hello, si usted tiene un Cristo muy devocional, muy lindo, muy hermoso, pero allá arriba del altar, que nunca le reprende, que nunca le llama la atención, que nunca le dice nada, y que usted lo busca cuando le conviene o cuando tiene un problema.
Porque también eso sucede. Hay personas que nada más buscan a Dios cuando tienen un problema, para que Dios venga a resolverle el problema. Pues mire, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que se relaciona con sus hijos, es un Dios que le reprende a sus hijos, que exhorta a sus hijos, y que sus hijos están, mire, aquí oyendo la palabra y queriendo ser más fieles a Dios, no solamente aquí, pero cuando salen también. Entonces, el apóstol Pedro le enseña santidad. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Saben lo que quiere decir esa expresión? Muy bonita. Ellos usaban unos ropajes largos y cuando iban a trabajar tenían que amarrarse el ropón aquel en la espalda para poder trabajar, porque si no se enredaba toda la ropa con el trabajo, la labor que estaban haciendo. La ropa era ancha. Pero ceñir los lomos significa apretar la ropa para disponerte para trabajar. Eso es lo que quiere decir ceñir los lomos. Y aquí está diciendo ceñid los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. O sea, wake up, ¿verdad? Para que estés alerta. You should be aware of what the Lord is sharing with you. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y cuando le dice eso, le dice ¿por qué? Dice, sed sobrios. Sed sobrios. ¿Qué quiere decir sobrio? Tener equilibrio. Sobrio quiere decir equilibrado. Sed sobrio, ni muy ni tan. Sed equilibrados. Y esperad por completo en la gracia de Dios, que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ser equilibrado. Equilibrado significa también que ser entendido, ¿verdad? Ser una persona que está conectada con el mundo que está a su alrededor. Y esperar por completo en la gracia. Otra vez la palabra gracia. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era el tema de la epístola? Gracia. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Santo, hermano, no significa perfección o sin pecado. Pues de todas maneras es una condición, pero de todas maneras es una condición posible en esta vida. Primera de Juan 1:8 también nos habla de la santidad del cristiano. Significa separado, apartado para Dios. Si somos hijos de Dios, debemos ser como nuestro Padre Celestial que es santo. Y ahí está los motivos para una vida santa. En el verso 17, uno de los motivos para una vida santa, hay varios, pero uno de los motivos del verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén.
sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice, y si invocáis, ¿a quién estás invocando? A uno que sin acepción de persona, ¿qué? Juzga. El único que puede juzgar es el Señor. Oh, les termino lo que le estaba diciendo porque son tantas cosas que no. La hermana me decía, no, porque a mí me afecta el pecado este, me afecta el pecado del otro y los errores. Yo le decía, lo que pasa, hermana, es que yo no veo las cosas así. Yo creo que el Señor agarró en su mano el látigo y sacó del templo a los cambistas. Eso es bíblico, ¿sí o no? Agarró el látigo. No es que predicó, no es que dijo, no fue solamente la palabra, fue acción y fue castigo. Y yo le dije sencillamente, yo creo que Dios está limpiando su iglesia todos los días. Está limpiando su obra todos los días. Y cuando tiene que sacar a alguien, lo saca. Porque la obra es de Dios. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará para que lleve más fruto. Yo no digo que no me afecte el pecado de nadie. Eso siempre, cuando uno oye fulano cayó, o ciclano cayó, o Esperancejo lo botaron, o el otro, siempre afecta. Yo no digo que no. Decir que no es mentira. Pero mi vida cristiana no depende de nadie, depende de Dios. Depende de lo fiel que es Dios conmigo. Y otra cosa. Si yo creo la Biblia y yo acepto la verdad de la palabra de Dios, yo sé que el Señor todos los días va a estar agarrando el látigo para sacar lo que no sirve. Si yo creo la Biblia, si yo creo la palabra de Dios, yo tengo que aceptar eso. Amén. Porque la obra es de Dios. Entonces tenemos que... Yo repito esto mucho, hermano. Hay un peligro en la iglesia de hoy. Y es que estamos predicando un Dios que no es el Dios de la Biblia. Hay un peligro muy grande. El Dios que se está predicando no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios poderoso. Es un Dios que, como vimos en la primera parte, que tiene esperanza para sus hijos y es un Dios poderoso. Pero también es un Dios que enfrenta el pecado. Es un Dios que enseña a su pueblo a que tiene que vivir en santidad y tiene que vivir en obediencia. Esa es la parte que la gente, nadie quiere oír esto. Nadie quiere predicar esto. Este tema no es popular. Y como no es popular, no se habla casi. Es como los programas de televisión. Usted a veces ve un programa de televisión y después no lo ve más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen forma, ellos tienen un aparato para saber el rating del programa. Si a la gente no le gusta, si la gente apaga el televisor, por eso yo le aconsejo, todos estos canales socialistas que tenemos aquí, como Univisión y todo eso, yo lo apago, yo no lo pongo ni un momento. ¿Por qué? Porque cuando yo lo estoy mirando, estoy dándole rating a los canales socialistas. Aunque no le estén haciendo caso, le está dando rating. Y en realidad no hay casi nada que ver. Pero cada vez que usted ellos tienen una forma de saber cuando un programa le gusta a la gente o no le gusta.
Porque ellos tienen, a través de todas las cajitas esas, del cable y todo eso, ellos saben la cantidad de televisores que están encendidos y en qué canal están encendidos. Hace un tiempo atrás nos dijeron que los televisores que tienen cámara están mirando la privacidad de tu casa, ¿no? Así. Pero no solo los televisores, los teléfonos también. Te pueden estar mirando y tú no lo sabes. Entonces, ellos tienen forma de saber eso. Y cuando usted ve, ay, el programa tal ya no sale más. Claro, porque no tenía rating. No era popular. No estaba diciendo lo que la gente quería que le dijeran. O no estaba haciendo lo que la gente quería que hiciera. Y como no tenía rating, lo sacaron del aire. Fíjense que a Jesucristo lo sacaron del aire. ¿Por qué? Porque les dijo hipócritas. Fariseos hipócritas. Diezman la menta, que era una semillita así. Y el comino. Y se olvidan del amor y de la misericordia. Entonces eso cayó mal, hermano. Ese no era un mensaje del populacho. Entonces, este mensaje que casi no se predica, que es la santidad del cristiano, es el que el apóstol Pedro está llamando la atención de los cristianos. Y una de las cosas que le está diciendo en el verso 17 es que el que juzga todas las cosas, sin acepción de personas, a ese es al que tú estás invocando. Y si invocáis, ahí lo tenemos en pantalla, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas que juzga, según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese no es un mensaje popular. Ese es un mensaje para los hijos de Dios. Amén. Ese es un mensaje para que hoy el Señor te diga, lo que estás haciendo está mal. Y las palabritas dulces que le estás diciendo a la muchacha del restaurante o a la de esa, está mal. Porque tú tienes tu esposa. Tú eres un adúltero. Y el adulterio es pecado. O la mujer que le va a estar llevando el cafecito a aquel compañero de trabajo que le cae bien. El Señor le dice, estás actuando como una adúltera. Porque ese hombre un día se te va a aproximar. Y tú lo sabes, eso es lo que tú quieres. Entonces, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos ¿qué? En temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué cosa es conducirte en temor? Es vivir para Dios. Es que aunque tu esposo esté 8 horas separada de ti, sepa que tú no le vas a ser infiel. Porque tú no vas a guardar en tu corazón y en tus pensamientos palabras contra él y contra la relación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué es vivir en temor de Dios? Reconociendo a Dios en tu vida. A mí no me diga nadie que no tiene carne y que no tiene sangre, que corre por las venas ni nada de eso. No, eso para mí, eso no tiene sentido ninguno. A mí el que más santo se hace para mí es el peor pecador de todos.
Porque precisamente la gente tratan de aparentar lo que no son. La gente que más aparenta ser santo, cuídese de él. O cuídese de ella. Porque lo que tiene guardado es saoco, decíamos en Cuba. En otras palabras, aquí las máscaras no funcionan. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Aquí no es cómo nosotros nos proyectamos. El asunto es tu vida delante de Dios, cómo es. No es que no tengas lucha, todos los días hay lucha, pero condúcete en temor de Dios. Unas veces tú herirás las espinas y otras veces las espinas te herirán a ti. Pero sigue adelante. El apóstol Pablo le llama a una vida de santidad. Amén. Y hay cosas muy lindas ahí, pero ya tenemos que terminar. 18 dice, ¿sabiste que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los tiempos postreros por medio de vosotros, mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Verso 22. Lo tercero que él manda en este primer capítulo a los creyentes, y es vivir en armonía. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La salvación nos da una esperanza viva, un deseo de una vida santa y una maravillosa comunión con el pueblo de Dios. El Espíritu de Dios nos amó y nos trajo a Cristo. Este mismo Espíritu ha derramado en nosotros amor por el pueblo de Dios. En el versículo 22, Pedro usa dos palabras para referirse al amor. Una que significa amor fraternal y el otro amor divino, que es el amor ágape. El cristiano posee amor fraternal, pero necesita ejercer esa energía espiritual y amar a otros de la manera que Dios le amó. Incluso a las personas no salvas les puede mostrar el amor fraternal. Es necesario un cristiano controlado por el Espíritu para mostrar el amor ágape. A Pedro le gusta la expresión o la palabra renacer. Y somos renacidos mediante la misericordia de Dios para una esperanza viva, y somos renacidos por la palabra para un amor en el pueblo de Dios. Y compara a la palabra con la semilla, así como Jesús lo hace en la parábola del sembrador en Mateo 13. Con una semilla, esa palabra pequeña y al parecer insignificante, pero tiene en sí vida y poder. Y la palabra debe plantarse para que haga algún bien. Pero cuando se planta en el corazón produce fruto. La palabra de Dios es eterna y el fruto que produce es eterno. Pero las cosas de la carne no durarán.
Los versículos 24 y 25, Pedro se refiere a Isaías 40, 6 al 8. Ahora, ¿cómo vivir en armonía? La armonía es lo más difícil de lograr que hay. ¿Usted no cree? La armonía en todo es difícil. Los músicos, ¿cuántos músicos hay aquí? O los que están online. Si usted no tiene armonía en la música, es un desastre. Usted puede saberse todas las notas. Yo recuerdo una pianista pobrecita que decía, yo me sé todas las notas, yo me sé todos los acordes que tengo, pero no tengo armonía. Entonces, al no tener armonía, no servía para nada. O sea, no es leer la música, es tener armonía, que tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con muchas cosas. La armonía es lo más difícil de lograr que hay. Cuando hay una orquesta de esa, a mí me encanta escuchar clásicos. No siempre los escucho, pero me gusta escuchar. Me gusta escuchar a Lecuona, las interpretaciones de Lecuona. Me gusta. Eso no es mundo ni es nada de eso. Pero son personas, son genios que existieron y que se fueron ya. Personas, ¿verdad? Como Pavarotti, Plácido Domingo. Son personas que son únicos. Únicos. Y probablemente jamás van a existir gente así. Cuando esas personas están cantando que te hacen llorar, tienen que tener una armonía. Cuando hay una orquesta tocando, a veces cientos de instrumentos, si no hay una armonía entre todo eso, un buen director como el que tenemos aquí, ¿verdad? Que nos descubre cada rato. Un buen director se da cuenta y dice, aquí hay uno que está desafinado. Y para nosotros estábamos cantando lo más bien. Un buen director se da cuenta de que hay un instrumento desafinado. Hay un instrumento que no está en el tiempo, que no está en armonía con los demás. O sea, la armonía es lo más difícil de lograr que hay. Pero el apóstol Pedro está diciendo que debemos vivir en armonía. ¿Armonía con quién? Con el pueblo de Dios. Ay, pastor, pero es que a mí me han pisado el callo ya tantas veces. O como esta hermana, pastor, es que yo he visto tantas cosas malas que han pasado. So what? Eso no quiere decir que el que es infiel, o el que cae en pecado, o el que esto, sea el pueblo de Dios. Hay muchos otros hermanos fieles que te aman y te valoran y te quieren. Amén. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Qué culpa tiene el inocente para que tú lo vayas a juzgar como culpable? ¿No crees? Entonces tenemos que vivir en armonía en el pueblo de Dios. En armonía en el pueblo de Dios. Y saber, yo recuerdo el director de la obra allá en Cuba. Yo estaba yendo a predicar a una iglesia que estaba como el gato, con las patas para arriba así. Que no había quien fuera. Y yo estaba yendo, de estudiante, imagínate, yendo a predicar a aquella iglesia. Y yo le dije al director, oye, ahí no hay remedio. Ahí todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Entonces el director vino. Y bueno, yo estaba como interino ahí, no era que era pastor ni nada. Estaba de estudiante, imagínate, me mandaban a cubrir, vamos a decir. ¿Y usted sabe lo que le dijo la iglesia, muchos de los hermanos de la iglesia, al pastor, al director? Nosotros queremos que todos los domingos haya un pastor diferente. Cosa tan estúpida, ¿no? Pero mira la sabiduría con la que él le contestó. ¿Usted sabe lo que el problema de ustedes cuál es?
que ustedes no quieren conocer los errores de un pastor. Es sabiduría. Como no quieren conocer bien a uno, no quieren tener ninguno, quieren que sea rotativo. ¿Sí o no? Dio en el clavo. Eso era exactamente lo que estaba pasando ahí. O sea, usted puede estar en armonía con una persona aunque no esté 100% de acuerdo como piensa esa persona, ¿verdad? En mi casa todo el mundo piensa diferente. Yo soy sobreviviente de 3 mujeres. Y todas las mujeres son líderes. Yo no he visto la primera que no sea líder. Hay muchos hombres que bajan la cabeza y dicen, no, lo que ustedes quieran. Muchísimos los conozco. Pero mujeres que digan así, hay pocas. Porque todas son líderes. Y está bien, yo no quiero cambiarlas a ellas. Pero a mí hay que respetarme también. Yo soy líder también. Conmigo no se puede limpiar los zapatos. Entonces, las personas no tenemos que pensar exactamente todos igual para respetarnos y para amarnos. ¿Sí o no? Ese es el principio fundamental de la armonía. Vivamos en armonía, respetemos, pero sigamos amando a las personas. Que el Señor les bendiga. Termino porque ya no hay más tiempo y ya estoy pasado demasiado. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu Grey en esta mañana. Ayúdanos, oh Dios, a asumir estos retos que hemos recibido de parte tuya, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a poder, oh Dios, vivir en santidad, a poder vivir en esperanza, a poder vivir en armonía, como el apóstol Pedro, después que experimentó el poder de Dios en su vida, pudo predicarle a aquellos hermanos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos saludamos, nos abrazamos. Un abrazo cristiano de pandemia. Y cada cual a sus carros o no, a la escuela dominical que viene ahora. ¿Ok?